Señores, gracias por continuar con nosotros en este su programa especial de Cada Día al Momento y Más. Quiero recordarle, Chamo, vamos a ponerla ahí para que aprovechemos el tiempo, la panadería y repostería Piña. Panadería y repostería Piña, recordarle que estamos con el mejor pan de todo San Juan. Estamos ubicados en la calle Anacaona 153, salida hacia Juan de Herrera, con el teléfono 809-557-39 par de 6, 66. Panadería y repostería Piña bajo la dirección del licenciado Hanser Piña. Y Francis Radiadores, de Francis Radiadores también recordarle que si usted tiene problemas con su radiador, solo tiene que ir donde Francis Radiadores, sondeo y venta de todo tipo de radiadores. Estamos ubicados en la calle Doctor Cabral, esquina Domingo Rodríguez, con el teléfono 809-564-8334. De Francis Radiadores bajo la dirección de Francis Alcántara, de Francis Radiadores. Y tienda y ferretería Mora, donde usted vaya a comprar todo para su familia, la ropa, los utensilios, todo lo que usted necesite, vaya a tienda y ferretería Mora en el Mercado Público de San Juan, bajo la dirección de Joselín Romero. Tienda y ferretería Mora. Señores, como les dije, la promesa, ustedes saben que cada 15 días o por lo menos una o dos veces en el mes, tendremos con nosotros al catedrático universitario, al profesor con PH, de los pocos que vienen a San Juan con PH, al profesor Melo, Bernardo Melo Irán, quien va a hablar de economía. Esta es una clase en el día de hoy. Atención, pónganse un muchacho, que hoy no hay clase, y a los profesores que están en su casa, pónganle asunto para que aprendan un poquito de economía. Profesor, los micrófonos son suyos. Sí, buenos días. Gracias por la invitación, Johnny, a tu distinguido programa de mucha calidad y que nos honra venir aquí. Pues bien, yo voy a hablar un poco de la economía dominicana en el contexto de lo que es el último informe, el informe preliminar del Banco Central correspondiente al año 2017 y el discurso del presidente Danilo Medina en su presentación el 27 de febrero ante la Asamblea. Pues bien, fíjense, algo importante que hay que tomar en cuenta es que esta economía es una economía que se califica como economía de crecimiento, procrecimiento. No es nada nuevo los valores que se presentan en lo que es el crecimiento económico. Es decir, crecimiento económico es cuando la producción de bienes y servicios de un periodo a otro se incrementa. Esto valorado en términos monetarios y como conocemos la economía en términos reales. No es nada nuevo. Desde que el país se fundó en el 1844, la economía tiene un crecimiento promedio de 5% y en los últimos años de 6%. Quiere decir que no es un fenómeno nuevo en el ámbito de lo que es la economía del país. Una de las situaciones que se presenta en el crecimiento es que el país puede generar más riqueza, pero también se puede mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Pero hay un problema, que es que los niveles de desigualdad son muy elevados. Ronda aproximadamente de un 50% en un indicador que llaman índice de Gini, que mide la desigualdad. Es una de las desigualdades más significativas que hay en la economía mundial. Por eso es que cuando el crecimiento que se manifiesta cada año en nuestro país presenta cifras por encima del 1%, que es un buen indicador en dominicano, un 4, un 5, un 6, un 7, no hay una redistribución del ingreso, porque fundamentalmente los salarios de las personas, los ingresos de los individuos, no permiten que mejoren su situación de pobreza, pero tampoco permiten que se mejore la situación de desigualdad. Mejora un poquito. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto que se ha demostrado en los últimos años, hemos ido mejorando porque la economía de crecimiento tiene que ver... Hay una economía potencial. Potencial es que tú tienes una capacidad, aquí hay granjas, hay producción pecuaria, por ejemplo en San Juan de la Maguana. Sí. El hecho de que cuando por factores coyunturales y por cuestiones de que aumenten los precios de la materia prima o aumenta el combustible, que la producción pueda mermarse en cierta medida, no quiere decir que la instalación de las maquinarias de la finca no están ahí, están ahí. Están ahí. Entonces, pero hay un crecimiento en Dominicana que es de lo más notable en Latinoamérica.
Sí. Y eso es no se le puede quitar, es fundamental ese crecimiento que tiene, porque inclusive, ¿qué le ha parecido a usted decir que el presidente dice que hay unos 120.000 personas que han salido de la pobreza en base a empleo? Sí, fíjense, cuando se habla de que se sale de la pobreza, precisamente aquí tenemos una reseña del PNUD, donde habla de la pobreza, donde hay más de 3 millones de dominicanos en condiciones de pobreza. Ahí, ¿verdad? Más de 3 millones de dominicanos y 600.000 en condiciones de infrahumanas. Sí. Es decir, están por debajo de la línea de la pobreza, pero son personas indigentes. Entonces, 600.000. ¿Qué sucede con la economía dominicana? Precisamente, no tiene la capacidad de revertir la deficiencia estructural en términos de pobreza del país. Fíjense ustedes que cuando se habla de ingresos monetarios, la canasta familiar del país en términos general anda por los 30.000 pesos. Sin embargo, el salario mínimo para aquellos que disfrutan de un salario mínimo está en 12.000 pesos. Es decir, que dos personas en la familia tienen que trabajar, 3 prácticamente, para que con 10.000 y pico de pesos o 12.000 puedan completar la canasta básica de general. Hay una canasta para el quintil más pobre, es decir, para las personas de menos ingresos. De menos ingresos. Pero aún así, que anda por los 13.000 o 15.000 pesos, el ingreso que reciben por concepto de sus ingresos salariales no le permite siquiera cubrir a veces la canasta básica. Hicimos un estudio aquí en San Juan de la Maguana, en una comunidad, Los Fundos de Barranca, que aparece en esta revista, que es de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Escuela de Estadística, donde nosotros vimos ahí las condiciones de pobreza y de indigencia de la población en Los Fundos, 52 familias. Entonces, cuando vemos los resultados, ¿no? Bueno, no se ven, pero nos damos cuenta de lo siguiente. El 90% de la familia no logra siquiera conseguir el ingreso que le permite la canasta. El 90%, profesor. Sí, porque son ingresos, ellos son fundamentalmente jornaleros. Ok. Entonces, inclusive el nivel de ingreso está determinado por el tamaño de la tierra. Pero recuérdense que en San Juan de la Maguana predomina el latifundio. Todavía. Entonces hay personas que hacen cultivo de autosuficiencia y tienen su tierrita, producen habichuelas, arroz. Pero fíjense ustedes que la realidad se muestra aquí en los motoconchistas, cuando uno se monta con uno, ellos son parceleros y a veces productores, y entonces tienen que venir a completar los ingresos conchando. Es una realidad que es manifiesta. Sí, entonces, sí. Fíjense algo que yo quiero destacar, y si me pueden presentar un slider que le puse ahí. República Dominicana, uno de los grandes problemas fue... La que está allá arriba, chamo. Que el número 2, sí, baja solo un poquito, por favor. Fíjense, esa es la tasa de cambio, promedio, que es importante destacarlo. Si ustedes ponen a ver ahí la tasa de cambio promedio, fíjense ustedes que se ha venido incrementando la tasa de cambio. Y esto es un reflejo eso incide sobre la inflación. Fíjense dónde está el pico alto, eso fue el año 2003-2004, por el salvataje que se hizo a los bancos que quebraron. O sea, los bancos que quebraron en ese tiempo, el banco, el Baninter, que quebró en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ahí es donde subió muchísimo. Sí, pero fíjense ustedes que es una tendencia al incremento de eso es normal. Lo que sí siempre como resalta es cuando hay esos picos altos, como se ve ahí en el gráfico, que eso crea inestabilidad en los gobiernos y saca un gobierno del poder. Y ahora mismo en la actualidad está así, maestro, como está ese pico. Ahora mismo, si se ven los periódicos, se habla de que hay una escasez de dólares. Sí. Pero eso es normal porque las repatriaciones que se hacen de los dividendos hacia afuera, también, fíjense que cuando termine enero, los comerciantes y los empresarios inmediatamente necesitan divisas para reponer sus inventarios. Pero también hay un fenómeno que se maneja, que es tendencial, de incrementarse la tasa de cambio por la situación económica que se presenta en los Estados Unidos, sí, en términos de inflación y de déficit también que existe allá. O sea, que lo registra. Porque estamos muy ligados a la economía norteamericana. Pero si sube un poco más, por favor.
Vamos a buscar ahí lo que es la inflación. Ahí mismo, por favor, siga subiendo. Súbelo, chamo. Súbalo, por favor. Chamo, Esa es la inflación. Ustedes ven en los años 80 cómo da esos picos altos. Fueron de mucha inestabilidad en el país y de cambio de gobiernos con situaciones difíciles. Y después también se presentó en los años 90 eso se da porque la inflación en los últimos años, fíjense ustedes que se mantiene prácticamente inalterado. Eso es lo que le llaman la estabilidad económica. Y por eso yo decía cuando el gobierno ganó en el año 2004, decía, bueno, el que gane ahora va a durar muchos años en el poder. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, en los años 80, cuando habían procesos hiperinflacionarios en Latinoamérica, Brasil, Argentina, y aquí se daban situaciones de crisis en los cuales la inflación se incrementaba significativamente. Entonces, detrás le caía, los empresarios tenían la presión de los trabajadores de que le aumentaran su sueldo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación se incrementa la demanda de dinero. Si la gente necesita más dinero, porque las cosas suben de precio. Entonces eso hace que la tasa de interés se incremente, se ponga más cara, y el dólar también se incremente. Y eso significa que la población llana y común es la que más sufre, porque los salarios no se le incrementan significativamente. A los empresarios ellos sí pueden indexarlo, es decir, pueden los productos venderlos más caros, pero el que recibe un salario fijo no se le aumenta el salario. Entonces, eso es mortal. O sea, profesor, que el poder adquisitivo del más pobre se le hace más difícil. Más difícil porque vive de un salario. Sí. Y también está el sector informal, que es muy significativo en el país. Más de un 55% de los empleados está en el sector informal. Cuando Danilo dice que aumentan el nivel de empleo, hay que tomar en cuenta también el nivel informal, que en el país, de cada 100 trabajadores, 55 están en el sector informal, que es un sector irregular en términos de ingresos, no tiene protección social y además el día que no salió a trabajar no recibe ingresos. Ese día no recibe ingresos. Entonces, que se puede comparar, profesor, por ejemplo, perdone la comparación que hacemos en los meses de enero de casi todos los años. El gobierno tarda mucho para pagarle a los empleados, principalmente a los maestros, que es la economía lo que mueve la economía, y los concheros se sienten en el aire, los motoconchistas se sienten como que se le está cayendo el mundo porque no ven el dividendo, no hay circulante. Ahora, fíjense lo siguiente, lo que estaba diciendo, cuando hay un periodo de estabilidad como el que se está viviendo, eso inclusive se traduce en términos políticos. Sí. Y el crecimiento también va consono con eso. Pero lo que sucede, como un país con muchas desigualdades, el crecimiento no es igual para todos. No es lo mismo para un trabajador o una persona que está motoconchando que para un empresario. ¿Por qué? Porque el empresario recibe dividendos, sí, recibe beneficio, el trabajador salario. Entonces, como el salario aquí está muy no recupera el poder adquisitivo que se perdió con la quiebra de los bancos, se ha ido recuperando, pero no a los niveles que permitan tener las condiciones de vida, inclusive de los años 80 y 70, que el sueldo mínimo era 125 pesos en los años 80. Sí. Pero usted iba al supermercado y con 60 pesos usted compraba los alimentos del mes, porque los precios eran... Sí, porque el dólar estaba muy bajito. Y relativamente, con relación al salario mínimo, entonces los productos se podían adquirir en cierta medida. Entonces en esos tiempos la gasolina costaba 3, 4, 5, 6 o 7 pesos. El galón de gas muy por debajo. Pero con relación al ingreso, al salario mínimo, no tenía el mismo peso que ahora, que un galón cuesta 220 pesos, pero el salario mínimo, aunque 12,000, relativamente es más alto. Es más alto, sí. Entonces, no es que tanto el cómo sube el combustible, sino háblame de cómo el dinero que recibe la gente, el salario, ¿qué puede comprar con eso? Y que un salario fijo de todo el tiempo, porque cuando le hace un aumento, lo aumenta un 1%. Que se aumenta el salario mínimo, se aumenta por la comisión de salario que se reúne y lo aumentan hasta cierto punto, pero lo que sucede también es que no todos los sectores, no todos los que reciben ingresos a nivel medio se le indexa el salario, si se le incrementa el salario, porque es el salario mínimo que se está subiendo. Por ejemplo, en una empresa donde una persona gana 20,000, 30,000 o 40,000 pesos, si no es porque hay una política de promoción a nivel de la empresa, de que bueno, te aumenta un 10%, un 5%,
la persona se queda con Sí, el mismo porque salario. de ley ellos ganan más por encima de un salario mínimo común de la República Dominicana. Exactamente. Entonces, si usted gana ese, no le viene un aumento, porque cuando hacen la ley de los aumentos es para el salario mínimo. Los salarios mínimos son que le hacen aumento. Hasta, por ejemplo, 12,000 pesos, que sería un tope. De ahí para adelante no se le aumenta. Y entonces viene la situación económica que en vez de subir a la riqueza, vienen a la pobreza. Otro elemento que hay que destacar, bueno, en cuanto a la estabilidad, que no es un fenómeno de magia de los gobiernos dominicanos, porque en Latinoamérica ya lo que se implementa no es financiar déficits fiscales, es decir, cuando se gasta más que lo que ingresa, con emisión de dinero, es decir, con lo que llaman señoriaje. Los bonos soberanos. No, eso es deuda. Deuda. Eso es lo que se llama señoriaje, es cuando se emite dinero, lo que nosotros dominicanos llamamos dinero inorgánico. El inorgánico. Eso crea procesos de inflación, incide sobre la inflación. Entonces, ya esa política a nivel inclusive de los, no solamente de Latinoamérica, de otros países, se maneja lo que llaman las metas inflacionarias. Por eso es que ustedes ven que la inflación aparece en ese gráfico que presenté, no se incrementa. Ahora mismo la inflación terminó en 4%. Sí, son dígitos, de un dígito, pero no es como en los tiempos de antes. Inclusive aquí llegó hasta un 79%. Ahí se puede ver. Ahí. Sí. Fíjense ustedes que ya no hay esos brincos. Por No, eso, si miramos, por ejemplo, profesor, el 2006 por ejemplo, hasta el 2018, mira donde se mantiene una estabilidad, los puntos se mantienen exacto, casi estables. y eso favorece al gobierno y favorece también a la economía nacional. Sí. Y favorece a la población, pero el que está en una situación de desventaja de ingresos, la inflación no lo afecta, pero sí no es que le ha mejorado sus condiciones de vida. Y también, profesor, podría beneficiar a los inversionistas extranjeros, porque cuando ven que en un país está estable la economía, pues ellos tienden a invertir en ese país. De hecho, claro, eso es uno de los atractivos. Ellos revisan dos cosas, el crecimiento del PIB Sí. y la estabilidad. Y también la competitividad salarial. Para venir todas esas inversiones en términos de lo que es el sector turismo y otros sectores, es con salario bajo. La zona franca, hemos perdido competitividad, no solamente porque los chinos y los mexicanos se han llevado parte de la producción de zona franca. Se está recuperando de nuevo. Pero la zona franca opera fundamentalmente en función de salario bajo. Porque si un salario de 200, 300 dólares en el mes, no es lo mismo que tener una empresa en Estados Unidos pagándole precisamente 200, se le pagan $1,000 por semana. Por ejemplo, mire, profesor, u 800. aquí hay una empresa que se llama Dominican Tropical, me parece que funciona en el kilómetro 7, creo que usted ha hecho estudio ahí, donde se paga un salario de 179,75 centavos, el salario que pagan el diario, al jornal. Porque la atractivo de la zona franca es que generan trabajo. Fuente de trabajo. Fuente de empleo. Tienen su inconveniente de que no transfieren la tecnología, el know-how a las empresas nacionales, pero también hay un problema de interconexión entre los sectores económicos. La gran mayoría de la zona franca no se suplen de los productos nacionales, sino está encadenada con la producción nacional, que es uno de los inconvenientes por los cuales el sector productivo nacional no se ha expandido más en las exportaciones y en la... Ahora, algo importante, la economía crece, pero veamos el primer cuadro, por favor. Chamo, pon el primer cuadro, por favor. Ese. Fíjense ustedes, si lo sube un poquito más, el sector agropecuario que venía decayendo, fíjense, disminuyó en el 2017, pero eso fue por los problemas atmosféricos. Fíjense ustedes que la economía dominicana crece, pero los sectores que más crecen son los que generan menos trabajo. Profesor, bájalo un poquito, chamo, para ver el agropecuaria, lo que más han crecido. Sí, Lo que más han crecido en estos últimos años. Vamos a ver, chamo. Bájalo un poquitito donde dice agropecuaria. Mírenlo aquí, señores. Ahora, ¿qué es lo que más ha crecido? Del en la año República pasado, que Dominicana? estaba en 10, bajó a 5.9, sí, pero fue por los problemas atmosféricos fundamentalmente. Y también la misma producción, el PIB cayó. Recuérdense que el Banco Central tenía una política muy restrictiva en términos de la política monetaria. Restrictiva era cuando el común del dominicano entiende lo que es el circulante. Sí.
Entonces, en el último trimestre el Banco Central cambió la política de liberar recursos a través del encaje legal para intensificar lo que era el crédito, ¿no? El financiamiento a los sectores productivos, que ha tenido más o menos su efecto, pero fue en el último trimestre. Ya. Entonces, el decrecimiento que se vino experimentando, en parte por la política monetaria del mismo Banco Central, hizo que el PIB, si lo subo un poquito para arriba, por favor. Otro poquito. Cayó con relación. Súbelo, chamo, hacia arriba. Súbelo. Al año pasado. Actividades. Más para arriba, por favor. Fíjense ahí, el PIB donde cae. De Producto Interno Bruto de 6.6 cayó a 4.6. O sea que cayó 2 puntos, profesor. Exactamente. Sí, pero que fue positivo, a pesar de que la situación del año pasado, además de los problemas atmosféricos en la agropecuaria, en la agricultura, y el problema de la liquidez, y el Banco Central, a través de políticas de lo que nosotros le enseñamos a los estudiantes, de reserva o encaje legal, pues liberación de recursos, pues trató de subsanar eso, pero fue al final. Y algo que afecta mucho también a la agropecuaria, profesor, es que no tienen un seguro agropecuario. Sí, existe Agrodosa, que es una empresa, una institución dedicada al seguro agropecuario, que por cierto una estudiante de maestría hizo una tesis y yo fui que la asesoré. Y entonces hay una gran parte de los productores agropecuarios que no se aseguran. Entonces, no se aseguran. Vienen, yo oí por ahí que un empresario por acá perdió millones de pesos en la plantación de un cultivo y parece que por manejo técnico perdió ese dinero. Eso me lo dijo uno de los profesores. Pero bueno, sea, lo que me está diciendo, o que está diciendo es que en la agricultura el seguro agropecuario debe ser tomado más en cuenta. Sí, que no es garantizado. El seguro agropecuario en la República Dominicana no es garantizado, por eso los agricultores cuando hacen una siembra, si la pierden, pues la pierden todo, pero si lograran asegurar esa cosecha, por ejemplo ahora, con la cosecha de habichuela, que es la más factible de estos tiempos y la mayor producción del país, entonces se le cae, porque si usted no tiene un seguro que le garantice a usted mañana su producción, lo pierde todo. Bueno, otro aspecto que destacó el presidente fue los programas que tiene. Ese otro aspecto que usted va a destacar, profesor, lo vamos a hacer cuando vengamos de lo que pagan este programa, porque si no hacemos la pausa, desaparecemos. Pausita breve, señor Chamo Montero. Retornamos con más. Vaya, tómese un vaso de agua tranquilo y siéntese de nuevo para que escuche esta buena clase que está dando el profesor. Ya abrió sus puertas a la banca deportiva Milan Sport La Pelotera, donde usted puede hacer su jugada de NFL, NBA, béisbol de las Grandes Ligas y pelota de la República Dominicana. También su jugada de gallo. Banca Milan Sport La Pelotera está ubicada en la calle 27 de febrero frente a la funeraria Rotario, con el teléfono 809-794-0594. Banca Milan Sport La Pelotera, donde tú juega y gana. Pelotero la bola. Panificadora Yorkie, con sabor y calidad que se disfruta en cada mordida. En la calle Proyecto número 1, Casa 3, en Villaflores. Con teléfono 809-557-6498. Pan de agua, de anís, sobao especial y pan de mantequilla. Galletas crujientes, masitas y polvorón. El mejor servicio a los mejores precios en Panificadora Yorkie, con el sabor y la calidad que se disfruta en cada mordida. En este comercial no solo te vamos a decir lo que tenemos, sino también a mostrártelo. Comercial Juan Aníbal abre su segundo nivel, repleto de todo lo que necesitas para adornar y embellecer tu hogar. Ven y cámbiale la
cara a tu aposento. Llévate un juego de habitación nuevecito. Llévate el juego de muebles que tanto has anhelado. También todo lo de la cocina, incluyendo el radio y el televisor. No esperes más y visítanos en la calle Duarte, esquina 4 de Julio, San Juan de la Maguana. Teléfono 809-557-8080. Comercial Juan Aníbal, donde recibirás excelentes atenciones y un trato personalizado. Ahora te seguimos dando lo que te gusta, tanto arriba como abajo. Comercial Juan Aníbal, ahora con nuestro segundo nivel. Ferretería Corsino, venta de todos los materiales para la construcción, bloc, cemento, varillas, maderas, tubo PVC, todo tipo de herramientas. En electricidad tenemos de todo y en plomería, pintura en todas las marcas y colores, en accesorios para los baños y cocinas. Ferretería Corsino, en la calle Doctor Cabral, número 30, próximo a la avenida Circunvalación Sur, aquí en San Juan de la Maguana. Ferretería Corsino con servicio a domicilio, bajo la dirección de Beethoven Corsino. Ferretería Corsino. Bensan Auto Import, compra y venta de vehículos nuevos y usados, con financiamiento disponible. Bensan Auto Import, con servicios de alineación y balanceo, venta de accesorios y repuesto en general, lavado a presión y a vapor. Y nuestro centro recreativo, el mejor lugar de toda la región. Bensan Auto Import, con los teléfonos 809-977-7092 y 809-299-3531. Estamos ubicados en la carretera Sánchez, kilómetro 4, en San Juan de la Maguana. Bensan Auto Import. Fotoestudio Flash, la nueva imagen fotográfica. Y me dirás hasta allá y se irá ay de mi lado, ay yo la vi junto a él.
Marzo, mes de la rehabilitación. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Región Sur celebra la dicha de transformar vidas con sus manos. Nuestros profesionales cubren toda la zona sur en Ocoa, Azua, San Juan, Las Matas de Farfán, Barahona, Baní y San Cristóbal. La sonrisa de un niño nos impulsa, la fuerza de un adulto nos da esperanza y la ternura de un abuelito nos acaricia el corazón. Rehabilitación es solidaridad. Señores, gracias por continuar con nosotros, gracias a toda mi gente linda. Recordar a los profesores de la Universidad Autónoma de San Juan de la Maguana que cuando vayan a votar, voten para que todos ganemos, porque con ella ganamos todo. Modesta Javier, una mujer de la universidad, que se graduó en la universidad, que conoce los problemas y los estríngulos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero en especial en San Juan. Por eso la queremos todos. Recordarle que si usted va a mandar a hacer su mueble, manda a hacer su mueble en Taller de Ebenistería Juan Nin. Es su puerta, su cama, su cocina modulares. Estamos ubicados en la calle Luperón número 48 con el teléfono 829-281-2153. Juan Nin. Y repuesto y servicio Juancito. Todos los repuestos usados que usted quiere para su vehículo lo tenemos ahí. También recordarle que reparamos motor y todo tipo de mecánicas en general. Estamos ubicados en la calle Eusebio Puelles, donde funciona Taxi Taíno, con el teléfono 829-515-7579. Repuesto y servicio Juancito. Y Montero Electricidad, de todo en electricidad. También tenemos alquiler de grúa. Recuerden nuestro negocio de todo electricidad San Juan. Usted puede comprar hasta un transformador o un poste de tendido eléctrico. Estamos en el teléfono 809-977-0720. Montero Electricidad. Comercial Yorkie, como le dije, donde siguen rompiendo los precios con las provisiones más baratas de todo San Juan. Estamos en la calle Eusebio Pollo, esquina Capotillo. Comercial Yorkie con el teléfono 809-557-9151. Conversando con el maestro de economía. Y le vamos a hacer una pregunta al profesor Bernardo. Profesor, en el discurso del presidente, él habló de crecimiento, que es la cantidad de gente que ha salido de la pobreza o que ya estamos dentro de lo que es el sector medio. ¿Usted entiende que hemos crecido? Y en San Juan, ¿usted entiende que San Juan ha crecido en lo que tiene que ver en lo económico principalmente? Fíjense, la agricultura, ahí lo muestra, creció. Sí. Pero todavía San Juan, en términos, ya esto es muy personal, no ha desarrollado las potencialidades que tiene en términos del sector agropecuario. Mucha tierra, mucha agua, mano de obra. No hay aprovechamiento. Exactamente. Esto pudiera ser, volver a ser granero del sur. Y la producción de alimentos que se generaría aquí pudiera alimentar hasta otros países por la cantidad de terreno que hay. Pero el problema del crecimiento y que afecta a los pequeños productores y medianos es que la economía se ha ido concentrando. Fíjense ustedes que muchos productores de pollo, por ejemplo, aunque San Juan no es una provincia productora de pollo. Pero tenemos ya unas cuantas sí, ya se están haciendo pininos. Sí. Sí, pero la producción fundamental está en Moca, el Distrito Nacional, es decir, en Santo Domingo, está en La Vega y Santiago. Sí, en el norte. En el norte, ahí es que está la gran producción. Inclusive que hay algunas granjas que están instaladas en Baní, pero que pertenecen a los productores, a las corporaciones avícolas que son del Cibao. Entonces, ellos, fíjense ustedes que, para decirte ese sector que lo estoy estudiando, que han salido muchos pequeños y medianos productores han salido de la producción. Sin embargo, el sector ha crecido significativamente y suple la demanda nacional en su totalidad. Inclusive producen para exportar. Para Haití fundamentalmente. Sí. Pero la producción nacional se suple el consumo nacional de la producción del país. Porque hay inclusive hay hasta sobreproducción. Pero ¿qué pasa? Que se ha ido concentrando en las grandes corporaciones que de manera oligopólica, porque el mercado dominicano fundamentalmente es oligopólico o monopólico. Explíquemele un chin a los televidentes en su casa, principalmente a los padres y madres de familia, que en este momento están escuchando, ¿para qué eso de que oligopólico o monopolio? Oligopolio. Fíjense, los pollos. Sí. ¿Cuántos productores hay? Hay muchos engordadores de pollo, por ejemplo, decenas. Sí. Pero
quienes producen, que tienen economía de escala, quienes producen grandes cantidades y que manejan inclusive el sector con los pollitos bebés y con la genética, que ahí es que está la parte clave, son 2 o 3 empresas grandes. Entonces, eso hace que la concentración esté en manos de unos cuantos grupos. Por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, que crece, genera poco empleo porque es más tecnológico, Sí. también un oligopolio. Usted tiene 4 o 5 empresas que tienen control total de la Telecomunicación. pero, por ejemplo, antes nada más estaba una sola empresa. Y eso era entonces que un monopolio. La producción de cerveza estaba en un monopolio. Llegó una empresa extranjera que tenía el 10%, la otra tenía el 90% del mercado, era un oligopolio. Pero entonces la empresa extranjera, como el capital es de brasileño, y es la 5ª empresa más grande del mundo, absorbió a la empresa de nosotros, A la criolla. a la criolla. Entonces se convirtió de nuevo en un monopolio. Entonces nosotros vivimos una economía oligopólica o monopólica. Entonces los pequeños productores y los pequeños y los medianos se ven afectados por esas grandes empresas que en el sector de avícola, en el sector ganadero, pecuario, en determinados momentos, por ejemplo, la producción de leche, no la producción, sino el procesamiento de la leche, eso está en 2 o 3 empresas. Entonces, así mismo se da en casi todos los sectores productivos nacionales. ¿Cuál entonces usted entiende que es el sector que más ha crecido en la República Dominicana, independientemente de la agropecuaria, en cuanto a lo industrial? Ya te comenté bien, telecomunicaciones, Sí. comercio, el turismo, pero que son sectores que no generan tanto empleo como O sea, otros. profesor, que Si el entonces... sector agrícola crece, el ganadero, hay un encadenamiento desde el que produce la leche, el que vende el alimento, igual que en el sector avícola, en el sector agrícola. Hay encadenamiento y cuando crece ese sector se genera mucho empleo. Por en telecomunicaciones, hay empresas que tienen, por ejemplo, como un amigo que había una empresa del tamaño más grande que este edificio. Sí. Y era una sola persona que Lo manejaba solo. Lo manejaba. Una computadora y lo hace todo. Entonces, profesor, el presidente de la República tiene razón cuando él dijo que hemos crecido en Sí. cuanto a lo que tiene que ver unos 120,000 empleos. O sea, que sí hemos crecido y la clase media... Pero no es la una cantidad clase pobre suficiente, ha subido a la no es la clase cantidad media. suficiente para revertir la situación de empleo, de desempleo que hay en el país, que anda por 17% abierto, el desempleo abierto, ¿no? ¿verdad? Sí. Pero también que aquí hay lo que es mucho empleo informal, Sí. y mucho subempleo. Porque usted vaya echa 2 o 3 Días. horas allí en un restaurante, trabajó unas cuantas horas y le pagaron algo y dicen que usted no es desempleado. Ya. Pero es un subempleo. O por ejemplo, cuando una persona trabaja como pitcher en una guagua, dice, usted está empleado, pero eso es un empleo, un subempleo. Por ejemplo, empleo podría ser las mujeres que tienen sus salones, las que están arreglando uñas. Esas son del sector de la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Que son personas emprendedoras, ponen su pequeño negocio. Pero fíjense, algo que dijo el presidente es que se habló de la clase media. La clase media es un concepto sociológico, no económico. Sociológico. No hay un solo libro que hable de clase media, de economía. Eso no existe. No, en economía, eso en sociología sí se habla. Sí. Pero que cuando se dice que se saca una persona de la pobreza, es que en términos monetarios va a recibir el equivalente a $2 diarios la familia. Por encima de esos $2 ya se dice que no es no pobre, pero no es que sea clase media. Pero es que Un con clase $2 media- no se come, profesor, en este país. No, por persona, Ah, vale. diario. $2. Pero, es decir, usted tiene que ver desayuno, comida y cena. Ya. Pero también usted tiene que cubrir básicamente el alojamiento donde usted duerme. Donde Eso. vive y recordar que la mayoría de las familias aquí tienen entre 3 y 4 niños. Sí, entonces, si son 3 o 4, entonces multiplíquelo por $2 cada uno. Ya usted sabe lo que puede ahora, pasar. fíjense lo que sucede. Clase media, para usted decir que usted es clase media, usted tiene que tener un ejercicio, hacer el siguiente ejercicio. Si usted puede pagar una hipoteca Ya. de 15,000 o 20,000 pesos mensuales, más tener su hijo en un colegio de 2,000, 3,000 o 5,000 pesos, más un carro, Y mantener el un carro que usted esté pagando un préstamo, ¿no verdad? Sí. Del carro entre 10,000 y 15,000 pesos o 5,000. Entonces, si usted suma eso,
Entonces, Yo le hice un claro, cálculo de unos 36,000 pesos por lo menos. póngale 36,000, pero entonces eso estamos hablando de la hipoteca, del carro, del Los préstamo 15, del carro 15 y los y lo del niño. Sí. Entonces, pero entonces el clase media consume alimentos de clase media. Entonces no consume lo que llaman popularmente pica pica, sardina. No. Come carne de res, come pollo. Rey pollo. Rey pollo, si come productos, consume alimentos de clase media. Entonces usted tiene que buscar entre 30,000 pesos más, o de 30,000 a 50,000 pesos más. Entonces a los 36 súmele 30,000 más, son 66,000. 66,000. Entonces usted decir que clase media, inclusive clase media baja, porque hay una clase media baja, clase media alta. O sea que también le queda- están escalonadas dentro de esas El clases. pantalón le queda muy grande a mucha gente. Sí. Es Profesor, decir, usted con un sueldo de 10,000, 20,000 pesos, usted no es clase media para usted ir a la pizzería que está aquí. no puede comerse una Precisamente pizza. por eso es que en San Juan de la Maguana no hay mucha clase media, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un indicador. Usted no ve aquí franquicia, ni pizzería, No hay nada de eso, de eso. cuestiones de hamburgues. McDonald's ni nada de eso, aquí no lo hay. No hay tampoco, por ejemplo, una empresa, un comercio como Un jumbo. un Jumbo, una Sirena, un Plaza Lama. No la hay. Porque no hay clase media. No, profesor, y otra cosa que ha pasado, ya estamos en los últimos 2 minutos, Sí. algo que hay que notar en San Juan, que por ejemplo en los últimos tiempos emigraron unos 60,000 jóvenes, que se han ido a emigrar, estudiaron, a trabajar a Higüey y no han regresado, que eso es síntoma de que vamos a perder un diputado para las próximas elecciones, porque no tenemos esa cantidad de personas para votar, para que tengamos los 5 diputados que tenemos actualmente. Se dice que para las próximas elecciones perdemos, y es por la grande migración que hemos tenido hacia otro pueblo, o sea que San Juan no tiene ese Fíjense, crecimiento. los 100,000 empleos que se generó, según el presidente, son en el sector de baja cualificación. Sí. Lo que es el sector de cualificación, los profesionales, fundamentalmente los técnicos, ahí no se genera mucho empleo. No, Porque no hay tanto tampoco. porque las plazas son pocas. Por ejemplo, en San Juan no hay empresas, no hay industria, no hay grandes comercios. Entonces, ¿qué sucede? Que como no reciben ingresos cónsonos a su preparación, a su calificación, tienen que trasladarse a otros sitios. Tienen que donde lo emigrar. hagan. Pero evidentemente el profesional tiene la posibilidad de conseguir ingresos superiores al que no está cualificado. Profesor, usted tiene demasiado que dar en la cabeza, usted tiene demasiado que dar. Señor, esta ha sido la clase de economía que ha dado el profesor Bernardo Melo Irán, PH, graduado en Rusia. Por eso lo traemos para que los estudiantes y la familia de San Juan puedan aprovechar, tener el conocimiento. Vamos a tratar de que también los profesores del área de Derecho y de otras materias importantes que necesita nuestro pueblo, porque el país lo que necesita es educación. Por eso le pedimos a la ADP que deponga esa lucha que tiene interna contra el ministerio y que el ministerio también ponga de su parte para que la educación vaya en el camino del desarrollo de la República Dominicana. Profesor, gracias por haber estado con Gracias por nosotros. invitarme. Este programa siempre será suyo. Usted sabe que Gracias. me encanta como usted habla. Muy bien. Señores, gracias por haber estado con nosotros. El próximo lunes, de vuelta a las 11 de la mañana con el mejor programa de la televisión de San Juan. Como siempre, recordarle que yo soy Johnny Romero. Buenas tardes, buen provecho.